buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Este es un capítulo que va a continuar con la idea inmediatamente anterior, por lo que es bueno que escuchemos cada capítulo en su orden para poder entender y ver mejor lo que Dios tiene para decirnos, para que escuchemos cada uno de los capítulos que llegan allí en forma devocional. Pero como siempre vamos a iniciar en oración. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das, Padre. Gracias por una nueva oportunidad de estudiar un poco tu palabra, por hablarnos a través de ella, Señor, y te rogamos que así sea, y que tú nos hables a través de ella de forma personal y única, y que no sea un devocional más, Señor, sino que de verdad podamos escuchar tu voz y lo podamos poner por obra. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, como les decía, este capítulo continúa con lo que nos decía Pablo en el capítulo 3. Si tuviéramos que resumir el capítulo anterior, podríamos decir que lo primero fue ver los dos grupos que se nos presentan, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Pero lo curioso es que en el desarrollo del texto, Pablo hace énfasis en que al final todos somos iguales. Ninguno es justo y todos somos pecadores. Todos estamos en un gran grupo que somos seres humanos, que somos pecadores y estamos alejados del Señor. Pero en medio de esto es cuando encontramos un versículo muy conocido, desesperanzador también, que es el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese texto es seguido de otro que es muy consolador y que quizás también deberíamos de conocer como conocemos el verso 23. Se nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que esta segunda idea es la que el autor va a desarrollar en el capítulo 4, que es lo que vamos a estar viendo, un regalo dado por medio de la fe. Entonces, antes de continuar, es muy importante notar que en este par de versículos toda la gloria es para el Señor. Una y otra vez podemos ver cómo cada uno de estos atributos son suyos. Se nos dice que su gracia es la fe en su sangre, su justicia y su paciencia, la que obran para darnos salvación. Así que empecemos con nuestro capítulo de hoy. Pablo, muy hábilmente, en su exposición, decide poner como ejemplo a Abraham, el padre de la nación judía y también conocido por nosotros como el padre de la fe. Así que empezamos y el versículo 1 nos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esto es lo primero, una pregunta, y lo que podemos notar es el característico ¿qué pues diremos? Pablo suele usar esta expresión para hacer preguntas retóricas, preguntas que él mismo va a contestar a continuación. Otro ejemplo de esto es una pregunta que veremos después, en el capítulo 6, donde se nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta él la da, pero sabemos que es clara, obvia, y es por supuesto que no. No hay que perseverar en el pecado bajo ninguna circunstancia. En el caso de la pregunta de Abraham, la respuesta también es clara. ¿Qué halló Abraham por medio de la carne? La respuesta es nada. Ninguno de nosotros puede encontrar nada por medio de las obras de nuestra carne o por nuestras propias fuerzas. Eso es lo único que podemos hallar, nada. Así que Pablo continúa diciéndonos en el versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En la antigüedad, según leía para este estudio, los rabinos creían que Abraham había sido un hombre perfecto. Ellos solían decir que a pesar de que Abraham fue antes de la ley, él la había cumplido toda, como anticipación o premonición. Así que para ellos era normal creer que Abraham, un hombre que fue capaz de cumplir toda la ley aún sin conocerla,
podía ser justificado por sus obras. Pero este versículo nos hace ver algo muy importante que tenemos que tener en mente. No tiene sentido que la salvación sea por obras, o sea, por mérito propio, porque eso cambiaría por completo la naturaleza de la salvación. Así que entendamos esto. Cuando nosotros somos salvos, aparte pues de lo increíble que es eso, de la oportunidad que nos está dando Dios, de que somos un pecador arrepentido y ahora somos llamados hijos de Dios, podemos decir que suceden dos cosas que nos hablan de los atributos de Dios. Una de ellas nos habla de la gracia de Dios. Somos recibidos por el Padre por ese regalo inmerecido que es la salvación. Eso que sin importar qué hagamos nosotros no lo podemos ganar y que aún así se nos ha sido regalado. La gracia de Dios nos da salvación. Pero antes de eso y en conjunto hay otra cosa que pasa y es cuando nos arrepentimos también obra la misericordia de Dios. Tenemos que recibir ese perdón sobre todos nuestros pecados que nos tenían alejados de Dios. La misericordia de Dios nos da perdón. Somos hechos nuevos con su perdón para así recibir la salvación. Eso es lo que sucede a grandes rasgos en el momento en que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que pasa entonces con lo de las obras? Aun si existiera forma de ser salvos por obras, aun si existiese alguna remota forma de ser salvos por obras, eso solo nos haría ganar la salvación, entre comillas, pero no seríamos perdonados. Seguiríamos destituidos de la gloria de Dios, como leímos al principio, porque ese pecado en nosotros sigue estando allí. El Señor no los ha tomado y los ha echado al fondo del mar, como se nos dice a nosotros que ya lo hizo. Así que no busquemos una cosa sin la otra, no busquemos su misericordia sin su gracia o viceversa. Aunque, volviendo a ser realistas, nosotros no podemos ganar ni lo uno ni lo otro, porque simplemente no nos merecemos nada bueno de parte de Dios. Es por eso que no tenemos nada de qué gloriarnos delante de Dios, que es lo que nos dice el versículo 2. No tenemos nada de qué gloriarnos para con Dios. El versículo 3 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así es que llegamos a este versículo que nos habla de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que nuestra fe es contada por justicia. Es así que, para entender mejor, podemos pensar en la fe como un cupón de regalo. Un cupón de regalo es un medio para pagar, pero no es con lo que se paga realmente, a pesar de que es equivalente a eso. Es decir, quizás en algún caso nosotros usamos un cupón o una tarjeta de regalo y no teníamos el dinero para pagar ese artículo que estoy canjeando, pero aún así yo lo estoy adquiriendo. No tengo con lo que normalmente se paga, pero aún así lo recibo. Así es como funciona nuestra fe. Nuestra fe no es justicia, porque creer no significa que yo haya vivido cumpliendo la ley. Yo no soy justo, pero mi fe es contada por justicia. Gracias a Cristo y a mi fe en Él, yo puedo pasar como si fuera justo. Es decir, soy contado entre los justos. Yo usé un cupón de regalo para recibir justicia en mi vida. Entonces, finalizando esta sección, esta primera parte, se nos dice algunas otras cosas que vamos a mencionar muy por encima por cuestiones de tiempo, aunque saben que es recomendable leer todo el capítulo. Así que algunas de las cosas es que David también profetizó acerca de aquellos a quienes sus pecados son cubiertos por justicia, pero una justicia que no es de obras, sino de misericordia de Dios. Es decir, que nosotros somos perdonados, somos hechos salvos y además de todo eso, somos bienaventurados. Bendita sea la gracia de Dios para con nuestras vidas.
Y luego se nos dice que Abraham recibió todo antes de la circuncisión, cuando era un incircunciso más, ya que este rito le fue dado después de creer a Dios. Es decir, para que lo entendamos, Abraham y sus hijos, todos los que habrían de nacer, toda la nación judía, no eran hallados justos porque se hubiesen circuncidado. Eso se hacía después de creer en Dios. Tal vez, para asimilarlo mejor, podemos hallar una semejanza entre la circuncisión y el bautismo. Son gestos que nosotros llevamos a cabo en obediencia a Dios para representar algo que ya sucedió en nuestros corazones. Es decir, ni la circuncisión hacía justos a los judíos, ni el bautismo nos hace salvos a nosotros, pero es una forma de decir que eso ya pasó en nosotros. Ese es el por qué el Señor llegó a decirles a los judíos en el Antiguo Testamento que ya no importaba si ellos se circuncidaban o no, porque a la final ellos no lo estaban haciendo con la actitud adecuada. Lo que quería el Señor es que circuncidaran sus corazones. Así que tengamos cuidado de caer en cualquiera de estos extremos, de creer que una obra o un rito nos puede salvar, por un lado, o por el contrario, quitarle el valor a las órdenes del Señor porque estamos actuando de forma legalista. Esas son las dos caras de una moneda que no podemos caer en esos errores. Y en la parte final tenemos otro texto y a partir de allí Pablo continúa hablando y afirmando lo que ya había mencionado respecto a que Abraham creyó, por difícil o hasta imposible de la situación, porque se nos dice que él era como muerto y que su mujer era estéril y además también era muy anciana. Pero él creyó en esperanza contra esperanza en la promesa que Dios le había hecho. Y así fue como consiguió lo que se le prometió. Ahora, ese hombre es recordado como el padre de la fe. Y algo también muy importante de recalcar que debemos tener siempre en mente es lo que nos dice el versículo 15. El verso 15 nos dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es una transgresión? Según el diccionario, es actuar en contra de una ley o una norma. También lo podríamos entender como traspasar un límite. Pero si la ley no estuviera allí para decirme que algo está mal, pongamos el ejemplo de mentir, no importaría si yo miento, puesto que nada me lo prohíbe. Si no hay nada que me diga no mentirás, no estaría mal mentir. Pero Pablo va a hablar más a fondo, más adelante en el capítulo 7, pero de momento leamos el versículo 7 de ese capítulo. Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Nosotros sabemos qué es lo que está mal y desagrada a Dios porque la ley nos lo dice. La ley juzga algo y hace que eso esté mal, porque ese es el corazón de Dios. Pero ahora que vivimos bajo la fe, ¿la ley fue mala, fue inútil o qué? Bueno, Pablo nos va a decir, no solo en este capítulo, sino como menciono más adelante, que ese es el punto que tenemos que ver. La ley no es mala. La ley cumple su propósito de mostrarnos que vivimos en pecado y que nuestras obras no son suficientes para agradar al Señor. Necesitamos algo, alguien, para cubrir nuestros pecados y llegar a Él. Su gracia y su Hijo Jesús son esas respuestas. Nosotros no podemos. Él ya lo hizo todo y la ley solo nos va a decir que Él es necesario y que yo no puedo suplir esa necesidad. El Señor es la respuesta a mis problemas y a mis pecados, y para eso es que Él vino a morir por nosotros. Ahora revisemos lo que vimos en este devocional. Primero, somos contados por justos gracias a la fe. Recordemos el cupón de regalo.
yo no estoy dando justicia, pero mi fe vale por esa justicia. No a cualquier cosa que yo pueda hacer debo de agradecer mi salvación, porque yo no puedo hacer nada por ella. Segundo, ahora que somos salvos, debemos empezar a vivir para agradar a Dios. No es que seamos salvos por agradar a Dios. Ese orden es muy importante. Primero somos salvos y ahora vivimos en santificación. No son nuestras obras lo que nos dio la salvación. Tercero, somos benefactores de la gracia y la misericordia de Dios. Recordemos que es un doble proceso. Y por último, la ley no es mala, es solo un medio para decirnos que necesitamos a Jesús. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por hablarnos a través de este capítulo. Señor, te pedimos de que no sean solo palabras en un audio, Señor, sino que de verdad pueda ser tu voz hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos, te agradecemos, en tu santo nombre Jesús. Amén.